Marzo del 68. Las imágenes olímpicas están en todos lados. Las calles están llenas de expectativa y los gigantes que albergarán los Juegos ya empiezan a adornar la ciudad. Sin embargo, los países árabes se han unido a la amenaza de boicot africana. Olegario Vázquez Raña era entonces atleta olímpico y hace mucho está en las altas esferas del movimiento deportivo internacional. Recuerda. Fue una etapa de muchísima tensión, porque había la amenaza del boicot, si Sudáfrica asistía a los Juegos. Que íbamos a hacer unos Juegos que no, ni siquiera del tamaño de los centroamericanos. Al mismo tiempo, Cantinflas prepara el estreno de Por mis pistolas. El cómico aún no lo sabe, pero eso lo convierte en una carta diplomática latente del Comité Organizador de México 68 para ganar un voto fundamental de un nombre que no se debe olvidar: Lord Killanena. Él le gustaba mucho el fútbol, más que nada le gustaba ver mucho, y otra cosa que le gustaba muchísimo era el boxeo. Él era bueno para los trancazos. Con la novedad de que aquí le traigo ese par de rijosos por falsa la autoridad y falsa la moral y falsa todo. Las intensas reuniones con Avery Brundage han dado a México una nueva fecha para dejar fuera a Sudáfrica: 20 de abril en Lausana. Faltan 50 días y el comité organizador tiene una lista con 9 nombres que conforman el Consejo Ejecutivo del COI. Ellos, encabezados por el presidente y partidario de Sudáfrica Brundage, tomarán la decisión. México tiene solo 3 votos y debe ganar por lo menos 3 más. Comienza entonces una nueva misión de convencimiento. El primer objetivo es el italiano Giorgio Di Stefani, presidente de la Federación Internacional de Tenis. El deporte blanco no había sido parte del programa olímpico desde 1924. Entonces el comité organizador le ofrece a Stefani incorporar el tenis como deporte de exhibición, que por cierto se llevó a cabo en Guadalajara, pero siempre y cuando apoyara a México en el sentido de que su voto fuera en favor de excluir a Sudáfrica. Digamos que se acordó eso. México gana un voto. El acuerdo queda descubierto el 7 de marzo, cuando un sorprendido Brundage informa con molestia al secretario general Westerhoff que México había decidido incluir un torneo de exhibición de tenis. Quedan 43 días para la cita en Lausana y se dan 2 pasos más. Embajadores mexicanos aseguran los votos del libanés Gabriel Gemayel y el pakistaní Sayed Ali. Es muy interesante observar cómo el servicio diplomático mexicano saca toda su experiencia en medio de una crisis que amenazaba el proyecto central del régimen, que eran los Juegos Olímpicos. Faltan 32 días. Sin embargo, una carta del miembro del COI, Marte R. Gómez, no es optimista. Fechado el 18 de marzo, dice: por la forma como se desarrollan los acontecimientos, dudo que la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional resuelva en definitiva sobre nuestra instancia. Encabezados por la Unión Soviética, los países comunistas amenazan con retirarse. Se necesita un héroe, y no tan anónimo. 777. Al son de... Como siempre, Cantinflas es el protagonista de la película. Su coestelar es el vicepresidente del COI, Lord Killanena. El COI envía una comisión a Sudáfrica, la cual determina que Sudáfrica sí debe asistir a los Juegos. Esa comisión había sido encabezada por Killanena. Eso convierte su voto en uno de los objetivos principales de la operación. El 19 de marzo, Marte R. Gómez escribe un informe muy detallado. Esta carta tuvo el propósito de informarle también a Ramírez Vázquez las características de Lord Killanena, desde dónde era originario, dónde había estudiado, cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, que tiene un punto débil aparentemente y que tiene que ver con la producción cinematográfica en el mundo. Killanena había producido varias películas para la Columbia y en el 68 era representante de esa casa productora en su filial europea, Pathé Cinema.
Ahí Lord Killarney había ya manifestado su interés en hacer la película de los Juegos Olímpicos. Era información valiosa para una crisis, pero en la carta de Gómez había también cierto pesimismo. Decía, no me pareció dispuesto a que se ejercieran sobre él las influencias gubernamentales o privadas que yo discretamente había tratado de movilizar. Mi papá le recuerda a Ramírez Vázquez que don Rómulo Farrell Jr. era el cónsul honorario y que precisamente por su postura diplomática en ese país él podría ser un punto de conexión con Lord Killarney para obtener los beneficios que México pretendía. El 30 de marzo, Killarney envía una carta al presidente del Comité Sudafricano con copia a Brundage para decir que está recibiendo fuertes presiones legales de la Ciudad de México. Sin embargo, el hilo cinematográfico acercaba a Cantinflas con Killarney. Está documentado que el Gran Mimo tuvo diferencias con su empresa distribuidora en los años 50 y 60. Y es un hecho también que Por mis pistolas se estrenaría en agosto sin el sello de Columbia. La negociación final está perdida en los archivos de la historia, pero vuelve a la luz según la contó su artífice, Pedro Ramírez Vázquez. La manera de persuadirlo, y por lo que mi padre me platicó, habla con Emilio Rabasa, que era director del Banco Cinematográfico. Este a su vez habla a Los Ángeles, a la Columbia, y les dice, les ofrecemos la película oficial de los Juegos Olímpicos de México, y además les ofrecemos, porque al parecer la Columbia tenía alguna diferencia con Cantinflas, y les ofrecemos interceder para arreglar las diferencias que tienen con Cantinflas, pero ustedes nos tienen que ayudar a que su representante, a que Lord Killarney en Irlanda, cambie el sentido de su voto en favor de que se excluya a Sudáfrica. Solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. El voto de Killarney está ahora en suspenso. México ha empezado a emparejar la votación y parece que el cómico ha arreglado sus problemas con Columbia, que empezará a distribuir Por mis pistolas en diciembre de aquel 68.